Buen día, profe. tenerlos. Buen día. Buen día, Buen profe. día. Buen día, profe. ¿Todos bien? Todo bien. Bueno. Bien, profesor. ¿Ustedes tuvieron clase antes o no? Sí, Recién salimos. Sí, Recién terminó. Sí, recién terminamos. Recién salimos. Sí, por eso les iba a decir que yo sé que esa clase por ahí termina 10 y un poquitito. Vamos, el martes que viene ya vamos a empezar 10 y 10, ¿saben? Así ustedes tienen tiempo de por lo menos levantarse un ratito y dar unas vueltitas. Dafne, yo te hago coanfitriona por cualquier cosa. Bueno, está bien. Vamos a esperar un ratitín y ya vamos a comenzar. Supuestamente en primero B, primero B, tenemos 94 alumnos. Y en el aula, en el CISACAT hay 94 alumnos y en el aula virtual, creo que todos estaban en el aula virtual. No sé si ustedes, chicos, Yo no tienen... estoy, profe. Ah, bueno. Yo tampoco. Bueno, hay un Yo correo. tampoco, profe. Bueno, hay un correo que, bueno, yo voy a hacer un mensaje, acá me voy a anotar para acordarme. Voy a mandar un mensaje a todos, ¿sí? No, que enseguida le voy a buscar el correo y le voy a poner acá en el chat para que hablen con lo del campus. Bien. Yo ya mandé Bien, muy correo a bien. todos lados, pero todavía no me contestaron. Yo también, Hay profe, un- mandé todo, pero no. Probablemente Hay un tarden un correo. poquito porque tienen que dar de alta a todos, por eso. Sí, van a tener que tener un poquito de paciencia, porque como este año se hizo todo online, ¿no es cierto? Entonces eso costó mucho adaptar todo el sistema. Por ahí usted al inscribirse también seguramente no estaban muy seguros de dónde inscribirse. Bueno, pues creo que tenían más de una opción. Como álgebra es homogénea, por ahí le dejaba inscribirse también por otra materia, algo así hubo. Por eso es que están, inclusive ustedes están divididos en dos grupos distintos en el aula virtual. Yo ya pedí a la profesora Giovannini, que es la encargada del aula virtual, que los coloque a todos en el mismo grupo, en el aula, porque si no se nos va a complicar después a nosotros. Y ella prometió que, bueno, ahora cuando se tranquilice todo y se inscriban todos, bueno, ella va a hacer un solo grupo en el aula. Pero cualquier inconveniente del aula, ahí le vamos a pasar un correo y tienen que mandar con todos sus datos. Eso también les digo, chicos, yo les dejé a todos mi correo. Cuando ustedes mandan alguna comunicación, algún correo, siempre aclaren apellido, nombre, comisión y carrera, porque son más de 600 alumnos y uno no sabe después cómo ubicarlos. O sea, es fundamental poner siempre comisión y carrera, cualquier consulta que hagan, ¿sí? Y ahí creo que Mirta pedía que cuando ustedes manden el correo, a ver, esperen porque ella mandó un WhatsApp. Quería que ponga varios datos. A ver, esperen, que no me acuerdo dónde estaba. Acá creo que... sí, que manden un correo. Ah, acá está. Que se dirijan al mail del campus indicando. Tienen que poner legajo, nombre completo y en qué materia quieren que los incorporen. ¿Sí? Legajo, nombre completo. Y bueno, tienen que poner también comisión, carrera y materia a la que ustedes desean incorporarse al aula virtual. ¿Saben? Todos esos datos tienen que ir porque si no, no van a poder pasarlos. Bueno, vamos a presentarnos entonces. Ya son las 10:06. Vamos a
a darle nuestros datos, ¿no es cierto? Esto es la cátedra de álgebra y geometría analítica. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, No, profe. No, No, profe. profe. Ahora no. Ah, perdón. Esperen un poquito. Vamos acá. Acá está. ¿Y ahí? Ahora sí, profe. Ahí sí. Sí, Bueno, se ve. lo otro que yo desde este momento voy a hacer es grabar. Todas las clases de álgebra y geometría analítica nosotros vamos a grabar y después lo vamos a subir en un Drive, ¿sí? Así que, bueno, ahí, a ver. Profesora, ¿Sí? ¿hasta qué hora tenemos? Bueno, nosotros tenemos acá, como dice acá, álgebra y geometría analítica. Esta es la comisión ICB. Ustedes en álgebra van a tener 2 profesores, la teoría, que vamos a dar los martes de 10 a 11:40. Acá dice desde las 10, pero vamos a empezar 10 y 10, 10 y 10 arranco la clase, es decir, a 10 y 10 arrancamos la clase, sí o sí, hasta las 11:40. A veces nos extendemos un poquito más porque creo que después de las 11:40 ustedes no tienen otra materia, si no me equivoco. Cualquier cosa me avisan. Bueno, mi nombre es Carmen Graciela del Valle y yo estoy a cargo de esta materia, por eso es que estoy dirigiendo la materia, por eso es que muchas veces van a recibir correos o mensajes de mi parte, ¿sí? Y la parte práctica está a cargo del profesor Damián Toledo, ¿sí? Excelente profesor, no van a tener ningún problema con él. Tiene mucha paciencia, así que espero, chicos, que sepan aprovechar y que hagan el máximo de esfuerzo, ¿sí? Porque ustedes van a aprender siempre y cuando quieran hacerlo, ¿sí? Por más que los profesores hagan todo lo mejor que puedan, si ustedes no quieren aprender, no van a aprender. O sea, hay un 50% y un 50%. Mucho depende de ustedes, de las ganas que tengan de aprender, ¿sí? Es mucho esfuerzo. Ingeniería en Sistema de Información es una carrera que necesita mucho compromiso, ¿sí? Muchísimo. Acá bien, en esta división está Dafne Torres, que es una alumna ayudante, ¿sí? Ella es una alumna que ya está en los últimos años, tengo entendido, y bueno, acá me pregunta correo, yo puse en el mensaje, igual les voy a dejar mi correo, pero la cuestión del campus, chicos, yo no puedo hacer nada por inscribirlo en el aula virtual. O sea, la única manera que ustedes tienen de que se matriculen en el aula virtual es mandando el correo al correo del campus, que yo no lo tengo acá. Dafne, ¿vos lo tenías? Ahí lo acabo de poner en el chat. Ese es el correo. Ahí está, campus. Sí, tienen que mandar ahí, aclararnos más bien qué materia es, de qué año, su nombre, apellido, DNI, así una vez con ese mail ya tienen toda la información para darlos de alta. Perfecto. Sí, acá yo igual le pongo mi correo sgdelvalle2013@gmail.com. Anoten los correos, chicos, háganse un archivo porque en el momento menos necesitar. Así que ahora acuérdense que ahora la única manera en que nos estamos comunicando es a través del aula virtual, donde ustedes también pueden mandar mensajes a través del correo electrónico, ¿sí? Y en estas clases quedamos por Zoom, ¿sí? Creemos que para el segundo cuatrimestre ya vamos a poder retornar a las aulas, ¿sí? Pero eso depende de las condiciones, de cómo evolucione la pandemia, de si nos tiene que autorizar el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional. O sea, nosotros dependemos de eso. Ganas, todos tenemos ganas de volver a
a las aulas, todos extrañamos, pero se tienen que dar las condiciones, no podemos arriesgarnos, ¿sí? Queremos para el segundo cuatrimestre, vamos a ver, en una de esas, aunque sea, algún examen se puede tomar en la facultad, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona todo. Dafne, vos podés ir registrando la asistencia, creo que vos lo podías hacer, ¿no? Sí, sí, yo lo controlo. Bueno, acá yo voy a sacar mi video para mejorar. A ver, porque acá el internet también es bastante malo. Hoy estamos con suerte. Bueno, le quería hablar del aula virtual. En el aula virtual, ustedes van a tener, o sea, tienen mucho material para estudiar, porque por cada unidad nosotros le vamos a subir los PowerPoint, los apuntes, que hay algunos apuntes hechos, apuntes de la cátedra, hay libros, hay una página que está, cuando ustedes ingresan al aula, en la parte de introducción, que hay un mensaje de bienvenida y les explica un poquito lo que es el aula, y la parte de abajo hay un link a libros de álgebra, hay un link a la página de álgebra y geometría analítica de la Facultad Regional Buenos Aires, una página web, porque en la Regional Buenos Aires dan álgebra con la modalidad a distancia ya desde hace un tiempo. Entonces ellos tienen una página web y ellos dijeron que no tenían problema que nosotros compartamos esa página. Ahí hay también material, hay videos, ¿sí? Hay bastante. Y bueno, después van a tener, ¿no es cierto?, estas clases grabadas. También en el aula virtual se van a encontrar con la planificación de la materia. Mi consejo es que bajen a sus computadoras la planificación, porque ahí está todos los datos de la materia. Están los nombres, apellidos y horarios de los profesores por comisión. Están las condiciones para aprobar la materia. Está el programa. Está la forma en que vamos a evaluar. O sea, ahí está todo. La primera tarea que ustedes van a tener es bajar la planificación y leerla. O sea, hay partes que le va a resultar aburrida porque es más para nosotros los profesores que la cuestión de tal vez no les interese mucho, pero sería interesante también que ustedes lo lean, los tipos de evaluaciones que le vamos a tomar y demás. Pero sí o sí tienen que leer las condiciones de aprobación. Yo les digo ahora, en forma genérica, bueno, rápidamente, cómo van a aprobar álgebra y geometría analítica. Esto está establecido por reglamento, no es porque a nosotros los profesores de álgebra se nos ocurra hacer de esta manera, sino que ya todo está establecido por el consejo directivo, ¿sí? Hay dos maneras de aprobar, en forma directa o en forma indirecta. Aprobar en forma directa quiere decir no rendir un examen final, ¿sí? Los alumnos que aprueben los 6 parciales de la materia aprobarán en forma directa. O sea, aprobando los 6 parciales, ustedes aprueban la materia. Y inclusive se le da una chance de salir mal en un solo parcial y recuperar ese único parcial desaprobado en 2 recuperatorios. O sea, van a tener 2 fechas para recuperar ese único parcial, ¿sí? Entonces, esa es la situación ideal. O sea, aprobar todos los parciales y ya aprobar álgebra, ¿sí? Esa es aprobación en forma directa. La otra forma, bueno, y acá también otro requisito que le pedimos es el 75% de asistencia a las clases presenciales, ¿sí? Nosotros vamos a controlar la asistencia a las clases, estas clases virtuales, pero no podemos exigirle, ¿no es cierto?, la asistencia porque sabemos que hay muchos problemas de conectividad y problemas de todo tipo. Pero sí, cuando son clases presenciales, ahí sí que tomamos asistencia y el que no tiene el 75% de asistencia a esas clases queda libre y tiene que cursar de nuevo la materia, ¿sí? Por más que apruebe los parciales. Y bueno, ¿cómo se aprueba la cursada? Aprobar la cursada significa rendir después un examen final teórico práctico.
Para aprobar la cursada, nosotros le pedimos que aprueben 5 parciales, pero tienen también 5 recuperatorios, ¿sí? 5 fechas para recuperar. ¿Está? Bueno, todo esto tal vez sea mucha información por hoy. Lo que yo voy a hacer es le pido de nuevo, primera tarea, bajar la planificación y leerla. Y después de esa lectura, si les queda dudas, vamos a ir aclarando. ¿Sí? Vamos a ir aclarando. Profe, le consulto. Sí, ¿Usted sí. está cambiando de diapositivas o No, está siempre en la misma? no, todavía no. Bueno, Está. porque les quería terminar de explicar esto. Los parciales, chicos, le vamos a tomar por Zoom y por aula virtual. O sea, los parciales, ¿cómo rindieron? A ver, les pregunto, ¿cómo rindieron ustedes los exámenes en el seminario universitario? Con cámara Por y Zoom, en el campus. ¿En el aula virtual? Sí, por Zoom. Sí. ¿Por Zoom? ¿Con la cámara prendida? Exacto. Sí. Cámara y micrófono prendido. Cámara y micrófono. Bueno. Estábamos haciendo el examen a través del campus virtual mientras nos veían por cámara en Zoom. Exactamente. Lo mismo vamos a hacer para los parciales. O sea que para ustedes esto no es nada nuevo, ¿sí? Los parciales van a ser de la misma modalidad, ¿sí? O sea que necesitamos que ustedes, para los parciales por lo menos, tengan la cámara prendida, ¿sí? Y el micrófono. Y nos vamos, como son muchos alumnos, vamos a estar los 2 profesores, los vamos a dividir en subsalas y si hay necesidad vendrá otro profesor a ayudar. Los dividimos en subsalas, entonces nosotros, cada profesor en su subsala tiene una visión de todos los alumnos, ¿sí? La intención no es solamente controlarnos, ¿cierto? No somos policías los profesores, pero también queremos estar presentes en el momento que ustedes están rindiendo, por si surge alguna duda, alguna cuestión que aparezca, que ustedes quieran consultar, ¿sí? O sea, queremos acompañarlos mientras estén rindiendo, ¿sí? Bueno, o sea que para ustedes están en ventaja con respecto a los del año pasado, porque ustedes ya comenzaron de esta manera, hicieron todo el 5º año de esta manera, empezaron de esta manera, así que el año pasado, chicos, en álgebra anduvieron muy bien los chicos, anduvieron muy bien, mucho porque le dábamos muchas actividades, le corregíamos en lo posible, o sea, le grabábamos las clases y parece que eso les favoreció y los que pudieron terminar, porque lamentablemente muchos tuvieron que dejar por la cuestión de que no tenían internet o bueno, un montón de problemas que surgían, pero los que pudieron continuar, hacer todo el cursado normal, muchos lograron aprobar, ¿sí? Aprobar en forma directa, regularizar. Así que espero lo mismo este año. Bueno, antes de empezar el desarrollo, yo quisiera saber si alguien quiere preguntar algo. ¿Por ahora no? Bueno, parece que no. Así que vamos a empezar este año, nosotros vamos a empezar dando vectores. Esa va a ser la unidad 1. ¿Sí? En cuanto a la bibliografía, nosotros recomendamos estos libros. El pool, que lamentablemente yo no lo tengo en PDF, pero sí está, el Stanley Grossman, está entre los libros que nosotros le pusimos en un PDF, en un Drive, perdón. Lo tenemos en PDF al Grossman. Este tampoco lo tenemos en forma digital, el de la profesora Goicochea, que era una profesora de la UNE. ¿Sí? Este es el libro que usan los chicos que estudian ingeniería en la UNE. ¿Sí? Hay un libro que también es muy bueno. Y aparte, ahora hay mucho material en internet también, ¿no es cierto? Nosotros empezamos con vectores porque ustedes en el seminario universitario dieron vectores, ¿sí?
¿Se acuerdan lo que es un vector? A ver si alguien me puede decir qué idea tienen de vector. Si quieren activar su micrófono o escriben en el chat. Y si escriben en el chat, me podrías avisar, Dafne. Sí, sí, profe. A ver, ¿qué es un vector? Se podría definir como una representación de algo sobre una recta en un plano. Ajá. Una representación de... Ajá. Digamos que representa una magnitud, sí, justamente eso estaba eso. Representa una magnitud. Cuando nosotros hablamos de magnitudes, hay dos tipos de magnitudes, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es una magnitud? Sí. ¿Tienen idea de lo que es una magnitud? A ver, ¿alguien me define magnitud? ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Es todo lo que se puede medir. Se suele decir que es la propiedad que tienen los cuerpos de poder medir, ¿no es cierto? Esas son las magnitudes. Lo que pasa es que hay dos tipos de magnitudes, ¿no es cierto? Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿sí? Las escalares se definen solamente con un número, ¿sí? La hora, por ejemplo, ¿sí? Pero las vectoriales necesitan además otros datos. Las magnitudes vectoriales tienen, a ver, un valor que se puede medir. Está. Acá me preguntan si David Poole, este es uno de los libros, sí. Este es uno de los libros. Bueno, en las magnitudes vectoriales, además del número, necesitamos una dirección, necesitamos un sentido, un punto de aplicación, puede ser también. Entonces, esas magnitudes, las magnitudes vectoriales, son las que se representan con los vectores, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un plano inclinado, esto es algo de física, acá hay un cuerpo que está sometido a distintas fuerzas. Esas fuerzas están representadas por vectores. Acá hay otro ejemplo. Y bueno, acá tenemos una definición de vector, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos definiciones de vector, la definición geométrica y después más adelante vemos la otra. La definición geométrica es la que dice que dada una recta y dos puntos A y B, como están acá, A y B, llamamos vector geométrico a todo segmento de recta orientado, ¿sí? O sea, cuando decimos, hablamos de un vector, podemos decir que es un segmento o es una parte de una recta, pero que está orientada, ¿sí? Porque tiene un origen y un extremo. ¿Estamos? Acá yo voy mirando igual. Bien. Siguiente. Acá tenemos un vector representado gráficamente y están indicados sus elementos. O sea, todo vector va a tener un módulo que está representado por la longitud, ¿sí? La longitud del vector, del segmento de recta. Ese es el módulo del vector, que es un número. Y también tiene un sentido que está representado por la flechita. El sentido es que va de A hacia B, por ejemplo. Y en este caso, bueno, un punto de aplicación. Y tiene una dirección. La dirección está dada por la recta por la cual se está desplazando, digamos, o sobre el cual está ubicado el vector, ¿sí? Acá en la siguiente diapositiva tenemos, entonces, todo vector tiene una dirección, que es la dirección de la recta, ¿sí? Que se llama recta de soporte o recta de acción, también se llama. Tiene un sentido que queda determinado por los puntos A y B. Acá nos vamos de A hacia B, ese es uno de los sentidos. Y tiene un módulo que es la longitud del segmento. Y el módulo se indica encerrando al vector entre dos barras. Eso quiere decir módulo. Y
para indicar un vector podemos usar letras minúsculas con una flechita arriba. Eso significa que estamos hablando del vector B. Podemos decir que dos vectores son equipolentes cuando tienen todos la misma dirección. Vieron que acá estos vectores son paralelos. Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, todos van hacia abajo, y tienen el mismo módulo, porque todos tienen la misma longitud. ¿Sí? Son equipolentes. Vamos a decir que son iguales cuando tienen exactamente todos la misma dirección, sentido y módulo, pero además tienen el mismo punto de aplicación. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre... Bueno, después nosotros vamos a trabajar en el plano. Acá esto R al cuadrado, nosotros lo vamos a leer como R2. R2 va a ser el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Fíjense que acá estamos hablando de pares. Si hablamos de pares, quiere decir que tenemos dos elementos. Y también decimos ordenados. Es decir, vamos a tener una primera componente y una segunda componente. En general, a R2, a ese conjunto infinito de pares ordenados, se lo puede indicar de esta manera, en forma simbólica. Acá estamos usando lenguaje simbólico, ¿sí? Porque cuando encerramos así entre dos llaves, estamos hablando de un conjunto, ¿sí? Y acá tenemos encerrado entre paréntesis estos dos elementos que constituyen el par ordenado XY. Esta barra se lee tal que X y esto se lee pertenece, el símbolo, pertenece al conjunto de números reales, ¿sí? Entonces, este es el plano R2, o sea, el conjunto de los infinitos pares de números reales. Disculpe, profesora, generalmente, ¿puede leer sí, de nuevo cómo se... puedo leer. R2 es el conjunto de pares ordenados X y tal que XY pertenece al conjunto de números reales. Gracias. Acá yo estoy tratando de dibujar un sistema de ejes cartesianos. Ustedes conocen este sistema de ejes, ya lo habrán trabajado. Si bien quinto lo hicieron online, pero bueno, por lo menos en cuarto año habrán visto este sistema cartesianos. Tienen un eje horizontal, que es el eje X, un eje vertical, que es el eje Y. El eje horizontal, donde se representa la X, también se llama eje de abscisas, ¿sí? Eje de las, esta es una B larga, abscisas. Es A, B, S, C, abscisas, ¿sí? Y el eje Y se llama eje de las ordenadas, ¿sí? Ordenadas. Es el eje Y o eje de las ordenadas. Cuando se cortan estos dos ejes, acá, este punto, ¿qué punto es este? ¿Cuánto vale la X acá? 0. Cero vale 0, igual que la Y. 0 y 0, perfecto. Y después, ¿no es cierto?, que vamos tomando valores positivos hacia la derecha y valores negativos hacia la izquierda. Para el eje Y, valores positivos hacia arriba y valores negativos hacia abajo, ¿sí? Entonces, cualquier punto del plano va a ser un par ordenado de XY, ¿sí? Porque en cualquier punto que yo me ubique, si bajo, acá yo puedo leer el valor que tiene X, y si trazo una perpendicular al eje Y, acá puedo leer el valor que tiene Y, ¿sí? Acá va a haber un par ordenado de valores, ¿no es cierto?, X e Y, que me está representando a ese punto. Cuando hablamos de punto, hablamos de coordenadas del punto, ¿sí? Las coordenadas X, Y, ¿sí? Bien, entonces, con ese
plano vamos a trabajar nosotros. Y acá viene la definición algebraica de vector. Recuerden que dijimos anteriormente definición geométrica. Esta es la definición algebraica. Dice un vector B en el plano XY, o sea, el plano R2, es un par ordenado de números reales. Esa es la definición de vector, par ordenado de números reales. Ese par ordenado de números reales, B igual al par AB, acá se me subió el B, esperen a ver. Esperen que le voy a bajar. Ahí está. Bien. Entonces el vector B es igual al par ordenado a B. A es la primera componente y B es la segunda componente. ¿Sí? Esa es la definición algebraica. Bueno, y acá tenemos representado el vector A en forma genérica, en un sistema de ejes XY. El vector A tiene sus componentes, que acá le llamaron A sub X y a este le llamaron A sub Y. Entonces este vector A es igual al par ordenado A sub X, A sub Y. Ven que están indicados los dos ejes. Y fíjense que acá es cuando nosotros decimos que hablamos en forma genérica. Es decir, acá no hay números, sino que representamos a los números por letras. Por eso está en forma genérica. Y en el ejemplo abajo, ya hay un caso particular, es un vector, y acá se ve bien que la primera componente es 3, el valor de X, primera componente 3, y la segunda componente es 2. O sea que este es un vector en particular, ¿sí? Y este es un vector genérico, porque no hay números, ¿no es cierto? Es un valor cualquiera. En forma genérica quiere decir un vector cualquiera. Un cierto número X acá y un cierto número Y sobre el eje de las ordenadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, cuestión hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, No, profe. esto díganme, ¿ustedes vieron en el cursillo de ingreso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Perfecto, vamos a ir más rápido entonces. Acá tenemos un vector en R2, ¿sí? Vector del plano AB, dice en forma genérica, también se puede indicar de esta manera. Acá tenemos dos pares ordenados, el 1, 0 y el 0, 1, que son en realidad, se llaman versores, porque son vectores de módulo 1, y que son vectores que están sobre el eje X e Y. A ver si puedo acá. Si nosotros tenemos nuestro sistema de ejes coordenados, este es el eje X, este es el eje Y. Acá tenemos lo que es el versor Y. ¿Sí? Acá justamente vale 1. Y acá, si esto es 1, acá está el versor J. ¿Sí? Este es el versor I y este es el versor J. Profe, una pregunta. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el seminario estuvimos con el tema de los vectores, pero, por ejemplo, los versores, por ejemplo, en mi caso, no nos tomaron. Los versores siempre están en el valor 1, ¿no? ¿O cómo vendría siendo? Como los versores siempre tienen este valor. Este es el I. El I siempre va a tener como primera componente 1 y como segunda componente 0. Y el J siempre va a tener como primera componente 0 y segunda componente 1. O sea, tanto I como J ya son versores, o sea, son vectores conocidos. Sabemos cuánto vale cada componente. No sé si se entiende. Sí, sí. Se usa estos versores para indicar
los vectores. Por ejemplo, si yo tengo un vector, como dice acá, AB, vamos a suponer el vector AB, entonces ese vector AB se lo puede indicar como tantas veces el versor I más tantas veces el versor J, ¿sí? Como suma de I más J, se lo puede indicar. ¿Qué es la forma canónica? También se le llama a esta forma, ¿sí? Cuando van indicados los versores I y J, ¿sí? ¿Y qué pasa si el número es decimal, profe? Y se pone 2,5i más qué sé yo, raíz cuadrada de 2j. No vamos a trabajar siempre con números enteros, porque acá puede haber un número fraccionario. Por ejemplo, 1, 2, a lo mejor puede ser una fracción, ¿sí? 2 medios, 4 medios, 5 medios, qué sé yo, ¿sí? 2,5, 2,3. El punto, ¿sí? Escucho, chicos. Sí, disculpe. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esos versores y póngale que la línea rayada que usted puso está en el 2 y en el 3 de la I. Entonces, ¿Sí? ahí entonces, para ponerlo en forma canónica, sería 2i, sino 2i más 3j sería, ¿no? Exacto. Así es. Así es. Que es lo mismo que poner así. Lo puedo indicar como un par ordenado, 2, 3, o si me gusta más, o si lo necesito, lo puedo indicar así, como 2i más 3j. Son dos maneras de indicar el mismo vector. ¿Se aclaró? Claro, el versor depende, digamos, del número que yo tenga. Sí, se toma tantas veces el versor i más tantas veces el versor j. Porque, chicos, acuérdense que un vector está indicando un desplazamiento, ¿sí? Es un desplazamiento. A mí este vector, que le puedo llamar el vector, bueno, ahora vamos a llamar vector B. Este vector B me está diciendo que si yo salgo acá del origen, tengo que desplazarme 2 unidades hacia la derecha y después tengo que subir 3 unidades, ¿sí? Me voy 2 unidades para acá y 3 para acá, ¿sí? El vector en R2 me indica 2 desplazamientos. Uno que va a ser a la derecha o a la izquierda. Y el segundo movimiento que va a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Tiene 2 componentes y me indica, sería 2 desplazamientos o 2 movimientos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos esto es una cuestión de nombres, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un punto, vamos a hablar de las coordenadas del punto. Y cuando hablamos de vector, vamos a hablar de las componentes del vector, ¿sí? Porque este es un punto R2 que va a tener como coordenadas 2, 3, ¿sí? Y este es un vector B que va a tener como componentes también 2, 3, ¿sí? O sea que tenemos coordenadas, le vamos a dar el nombre de coordenadas cuando hablamos de puntos y vamos a decir que son componentes cuando hablamos de vectores. ¿Estamos? Una cuestión para diferenciar. Bueno, y acá lo que les decía, lo del desplazamiento, ¿ven? Acá está dibujado el desplazamiento. Este vector X hace que salimos del origen, caminamos 8 cuadras hacia la derecha y después subimos 7 cuadras para arriba. ¿Sí? Vieron que nuestra ciudad es como un plano R2. Acá estaría la Plaza 25 de Mayo. Esta sería la Sarmiento. Bueno, no sé, a las 8 cuadras, no sé qué calle está. Vamos a suponer Avenida Lavalle. 7 cuadras para acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Si es Lavalle, media cuadra para acá, ahí está mi casa. Les cuento. ¿Bien? ¿Ven cómo es un desplazamiento? ¿Sí? Bueno, Big Eye, ¿sí? Sí, profe. Yo le quería hacer una pregunta con respecto a cómo usamos, por ejemplo, unidades de medida en ese plano. Ya que tenemos ahí y a J, como, por ejemplo, cuántos serían metros o kilómetros y demás.
Bueno, lo que pasa es que cuando, en este caso, que estamos hablando en forma genérica, no estamos en un problema en particular, no estamos hablando de unidades. Cuando nosotros estamos trabajando en un problema, sería una aplicación de esto, ¿sí? Cuando es una aplicación de esto y tengamos que resolver un problema de física, porque esto se va a aplicar en física, es donde ustedes más van a aplicar, ahí sí van a tener que hablar de unidades. En nuestro caso particular, en álgebra, y cuando estamos dando las definiciones en forma genérica, hablamos de unidad 1, pero sin, no son ni centímetros, ni kilos, ni horas, ni nada, ¿sí? Son números nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profesor. Después, cuando tengamos que aplicar esto a un problema, bueno, ahí sí tenemos que tener siempre mucho cuidado con las unidades, trabajar con las mismas unidades, ¿verdad? Le pusimos en la guía de trabajos prácticos también algunos problemitas de aplicación, porque en realidad, chicos, ustedes se están formando para ser ingenieros. Y, bueno, pero algunos tal vez van a tirar para el lado de la investigación, tal vez, y quieran profundizar en esta parte. Pero al ser ingenieros, ustedes más lo que van a hacer es aplicar todo lo que estamos dando en álgebra, después van a aplicar en física, en las siguientes matemáticas, ¿sí? Bueno, vectores en el espacio. Así, la misma idea que teníamos en R2, ahora la trasladamos, pero a R3, que es el espacio de las ternas ordenadas en números reales. Fíjense que acá hablamos de ternas, o sea, 3 componentes, y ordenadas, o sea que hay una primera componente, una segunda componente, ¿sí? Y una tercera componente, ¿sí? Primera componente, que es la X, segunda componente la Y, tercera componente la Z, y son todos números reales. Números reales, ustedes saben cuáles son los números reales, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo le digo raíz cuadrada de 5, ¿es real? Es un número real, sí. Sí, ¿no es cierto? Porque en el conjunto de números reales están los números enteros, que pueden ser positivos o negativos, está el cero, están los fraccionarios, están los decimales, y están los irracionales, los que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Acá están todos esos números. Entonces, R3 es el conjunto de ternas X, Y, Z, tal que X, Y, Z pertenezca o pertenece al conjunto de números reales, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué es R3? Es el conjunto de las infinitas ternas de números reales, ¿sí? Y como estamos hablando de 3 componentes, acá, cuando vamos a ver los vectores, ¿sí? Ya van a tener 3 componentes los vectores en R3, es como que hacen 3 movimientos los vectores. Acuérdense que en el plano, ¿no es cierto? Teníamos un vector y decíamos, bueno, se desplaza tantas unidades hacia la derecha y tantas unidades, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo puede ser también, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo hago así, me desplacé hacia la derecha tanto y hacia abajo tanto, y tuve este vector que está en R2. Pero si yo estoy en el plano, en el espacio, ya tengo 3 movimientos, ¿sí? Parto del origen, ¿sí? Esto es lo que nos dije hoy, parto del origen. Parto del origen y paso tantas unidades. Hacia adelante sería esto, porque acá ya es el espacio. Ustedes tienen los ejes Y, Z que estarían pegados sobre la pantalla. Y tenemos el eje X que estaría saliendo de la pantalla, porque está en el espacio, ¿sí? Entonces, yo me desplazaría tantas unidades sobre el X, después tantas unidades en el sentido del eje Y hacia adelante,
y subiría tantas unidades y llego a ese punto. Este es el vector, ¿sí? Este es el vector cuyas componentes son X y Z. ¿Sí? Vector P le llamaron acá. Vamos a poner la punta. Esto es el famoso 3D. Claro, el famoso 3D, 3 dimensiones. Nosotros después vamos a ver, justamente cuando veamos espacios vectoriales, ahí definimos lo que es dimensión, ¿sí? Este es un espacio vectorial de 3 dimensiones, 3D, exactamente. Porque son 3 movimientos, ¿ven? Salgo de acá, me muevo hasta acá, me muevo por acá, o sea, me voy hacia adelante sería, por ejemplo, doy 5 pasos hacia adelante, después me voy hacia la derecha, 7 pasos, y de ahí es como que puedo volar, ¿no? Subo tantas unidades, ¿sí? Son 3 componentes. Con esas 3 componentes, yo estoy indicando esos 3 movimientos, partiendo del origen 0, 0, 0, ¿sí? Y fíjense que acá, en este primer gráfico, están indicadas todas esas líneas punteadas, porque ahí se ve bien que es un cubo, ¿ven? Pero no hay necesidad, cuando nosotros grafiquemos, no vamos a dibujar todas estas líneas punteadas. Ya vamos a ver que no hay necesidad. Acá tengo con numeritos, ¿ven? Son dos unidades en el sentido de X positivo, 3 unidades en el sentido de Y positivo y 2 unidades en el sentido de Z positivo. Acá hay algo que tenemos que ver. Nosotros tenemos nuestro eje X, que es este. Bueno, acá justo está el vector, pero estos valores que están acá son valores positivos. Acá estaría el 1, acá está el 2. ¿Dónde están los negativos? Y bueno, tenemos que prolongar del 0 hacia atrás, ¿sí? Estaría por acá, vamos a suponer. Tendría que ser una línea perfecta, con una línea recta. Y bueno, por acá estarían los valores negativos de la X. Acá estaría el menos 1, por acá estaría el menos 2, menos 3, así. Para el eje Y, del 0 hacia la derecha, están los valores positivos, ¿sí? Que estarían representados acá, acá, bueno, acá estaría el 1, acá estaría el 2, y acá está el 3, ¿sí? Los valores negativos de Y, entonces los tenemos prolongando el eje Y hacia atrás, ¿sí? Que estaría tapado por este plano XZ, por eso va punteado, ¿sí? Entonces, si acá está el 1 para Y, acá está el menos 1 para Y, y acá está el menos 2, ¿sí? Y para el eje Z, si acá está el 0 y para arriba van los positivos, los negativos están hacia abajo, ¿sí? O sea, yo tendría que prolongar Z si necesito valores negativos. Acá está el 1 y el 2, entonces acá estaría el menos 1, por ejemplo, y acá abajo estaría el menos 2, ¿sí? Hacia abajo. El ángulo que forma acá el eje X es una proyección, porque el eje X en realidad estaría saliendo de la pantalla, hacia ustedes, digamos, apuntando hacia ustedes, en forma perpendicular a la pantalla. Y lo que tenemos acá dibujado es la proyección nomás del eje X, es la proyección de X sobre el plano ZY sería, ¿sí? Ahí. Por eso este ángulo no es un ángulo preciso, sino que esta es una representación que se hace en forma aproximada, ¿sí? Pues esa es entonces la representación. Vieron que en el plano XY, nosotros tenemos cuadrantes, ¿sí? Este es el plano R2. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Porque el espacio queda dividido en 4 regiones, ¿sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, cuando tenemos el espacio, acá tenemos octantes, porque el espacio queda dividido en 8 porciones, sería.
en 8 regiones o en 8 porciones, ¿sí? Tenemos arriba, o sea, este sería el piso, ¿no es cierto? XY, este es el piso. Arriba del piso tendríamos 4 regiones, 4 porciones, y la parte de abajo tenemos otras 4. ¿Sí? Por eso se dice octantes. A ver. Vamos al siguiente. Así es como nosotros vamos a representar en la práctica. No vamos a dibujar todas esas líneas auxiliares, sino que directamente vamos a dibujar los ejes, vamos a indicar los valores sobre X, en este caso 2 para X, 3 para Y y 2 para Z. Así nomás. Por ejemplo, vamos a representar otro vector, el vector B, y vamos a darle valores negativos acá, alguno por lo menos. Vamos a suponer que el vector B tiene como componentes, vamos a poner 1 para X, vamos a poner menos 2 para Y, y vamos a poner menos 2, le voy a poner también para Z. ¿Cómo represento el vector B? Entonces, acuérdense que esto es X, esto es Y, y esto es Z. Entonces, yo debo buscar sobre el eje X el 1, ¿sí? Que es este. O sea, parto del 0, 0, me muevo al 1 positivo. Y después dice, ahí dice, menos 2 para Y. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de avanzar desde acá, tengo que partir, en lugar de avanzar hacia la derecha, donde están los valores positivos de Y, yo tengo que ir en sentido contrario, me tengo que ir hacia la izquierda. Entonces debo trazar una paralela al eje Y, ¿no es cierto? Estoy tratando de trazar una paralela al eje Y marcar allí 2 unidades, porque me voy camino, hago 2 unidades hacia atrás, ¿sí? Acá estaría el menos 2, ¿sí? Entonces hice una unidad sobre X positivo y 2 hacia el Y negativo, ¿sí? Ay, ¿qué estoy haciendo? Al revés. Bueno, y después puse Z negativo. Entonces, fíjense, partí de acá. Me desplacé una unidad por X en sentido positivo. 2 unidades sobre una paralela al eje Y en sentido negativo, hacia la izquierda. Y de ahí, Z es negativo, entonces tengo que bajar porque es negativo. Entonces trazo ahí una paralela al eje Z, ¿sí? Y sobre esa paralela marco las 2 unidades, ¿sí? Y el último punto es el extremo del vector. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es unir ese puntito con el origen de coordenadas, ¿sí? Voy a tratar de hacer otro color. Ahí. Entonces ahora lo que hago es, desde el origen hasta el puntito este, trazo mi vector, ¿sí? Este es mi vector. Siempre es el origen, desde el origen, y acaba la flecha, ¿eh? Fíjense que este vector ya está debajo del piso, ¿ven? Estaría tapado por este plano XY. Estos planos que yo les estoy nombrando, el plano XY, que sería el piso, se llaman planos coordenados. Después tienen esta ZY, ZY es otro plano coordenado, ZX es otro plano coordenado, que sería un plano que estaría perpendicular a la pantalla, ¿sí? Son 3 planos coordenados. El ZY, o sea, si lo puedo nombrar así, el XY, que es el piso, el IZ, que sería la pantalla, ¿sí? Y el ZX, que estaría saliendo en forma perpendicular a la pantalla, ¿sí? Entonces ven que este vector queda abajo, ¿sí? Escucho, chicos. ¿El vector siempre sale del origen? Exacto. Nosotros vamos a ubicarlos, cuando nos damos las componentes, lo vamos a ubicar en el origen siempre. A veces nos van a decir, por ejemplo, un vector cuyo
origen es tal punto, por ejemplo, me dicen, que tiene como origen el punto A, vamos a poner el punto A, 1, 2, 0. Ese es el origen. Y el extremo es el punto B, que va a ser, por ejemplo, 2, menos 3, 1, por ejemplo. Y queremos el vector AB, origen A y extremo B. Entonces ahí hay que hacer un cálculo. Por más que nosotros lo dibujamos acá al punto A, al punto B y dibujemos el vector, nosotros tenemos que hallar el vector cuyo origen es A y cuyo extremo es B. Y para hacer ese cálculo se hace origen y extremo, se hace B menos A. O sea, hacemos 2 menos 1, que me da 1. Menos 3, se resta, B menos A. 2 menos 1. Menos 3, menos 2, ahí nos va a dar menos 5. Y 1 menos 0, queda 1. Y este es el vector que vamos a dibujar en el origen de coordenadas. Como acá está en el espacio no se va a notar bien, pero si uno dibuja el origen y el extremo en el espacio y luego dibuja este vector, se va a dar cuenta de que son paralelos, o sea, son equipolentes en realidad. Están ubicados en distintos lugares nomás. ¿Sí, Matías? B y A siempre, o sea, siempre es una resta, ¿no? Sí, siempre es, si es el vector origen A, extremo B, la resta es B menos A. O sea, Ajá. extremo menos origen. ¿Sí? Está. No sé si me va a Gracias. salir acá. Yo voy a tratar de dibujar, a ver, el punto A dice 1 y 2 para I. O sea, yo tendría que hacer, a ver si cambio de color. Vamos a hacer otro color. Opciones. Color. Le podemos hacer un color distinto. Ay, no tengo mucho. Bueno, este. Bueno, punto A, 1 para X y 2 para Y. Tengo que avanzar por una paralela, ¿no? Hacia la derecha, 2 unidades. 1, bueno, vamos a suponer que ahí. Y dice que Z vale 0. Como Z vale 0, yo me quedo quietita ahí, porque Z vale 0. No me tengo que ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Este es el punto A. El punto A, como Z vale 0, está sobre el piso. Es como que me quedé en el piso. Está en el plano X. Bien. ¿Cuál es el punto B? El punto B dice X vale 2, o sea, estaría acá, ¿no? X vale 2. No sé por qué no es así. X vale 2 y vale menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir desde acá hacia la izquierda, ¿sí? Porque Y es negativo. Bueno, yo ya voy a salir de la diapositiva, pero bueno. Me suele pasar en el pizarrón que me voy a la pared. Bueno, acá es menos 3, vamos a suponer. Y después, Z, Profe, ¿sí? profe, tengo ¿Sí? una duda. ¿Sí? ¿No sería, si dice que el punto extremo menos el punto de origen, no sería menos 1 ahí en vector AB? A ver, hacemos de nuevo. B menos A. 2 menos 1. Menos 1. No, pero si yo hago 2 menos 1, me da Ah, positivo. no, sí, sí. ¿Ves? No. ¿Está bien? Por eso, ¿eh? Si era al revés, 1 menos 2, sí. Profe, una cosa. ¿Sí? Esos números de A y B, ¿de dónde salieron? Disculpe la pregunta. ¿Esto? Sí, ¿de dónde salieron? No, yo nomás los inventé. Lo digo porque para mí hubiera sido más, no sé, o más cómodo usarlo, el A y el B ya teníamos, pero no sé. Ah, bueno, lo que pasa es que acá hay un solo vector A. A mí ya me dan el vector A con sus componentes. Y esto es distinto, porque yo acá lo que dije es, quiero el vector cuyo origen es A, el punto A, y cuyo extremo el punto B. Estos son puntos y este es vector. ¿Sí? Por eso lo que yo estoy tratando acá es de dibujar el punto A y ahora de ubicar el punto B. ¿Sí? El punto B es 2 para X, que estoy acá,
menos 3 para I, perdón, acá, menos 3 para I, y 1 para Z, o sea, una unidad hacia arriba sería. ¿Sí? Acá estaría el punto B. Y el vector cuyo origen es A y extremo es B sería este vector. ¿Ven? Este vector que está acá. Pero ese vector no está ubicado en el origen de coordenadas. ¿Sí? Si yo quiero ubicar mi vector, este vector lo quiero ubicar acá, tomo estos numeritos que están acá, que los obtuve, o sea, yo hallé las componentes del vector cuyo origen es el punto A y extremo el punto B, haciendo la resta. Y me dio estos valores, que son 1 para X, estoy acá, menos 5 para Y, que tengo que ir para allá, y 1 para Z, tengo que subir. O sea, me va a dar una cosa similar a esta. Lo que pasa es que como está en el espacio, no se ve bien, porque están inclinados todos los vectores. O sea, este mismo vector que está acá, está ubicado ahora en el origen de coordenadas, pero es el mismo vector. Está en el espacio, por eso aparentemente tienen distintos módulos, ¿sí? Pero Profe, es en la exactamente consigna el mismo vector. nos va a decir si tenemos que ubicar en el origen de coordenadas. Siempre cuando me dan un vector así como este, me dicen el vector de tal componente, siempre partimos de las coordenadas, ¿sí? Siempre que me Y dan si las nos dan componentes dos del vector, puntos, y si le dan 2 puntos, ustedes hallan las componentes, como está acá, y siempre dibujan el vector así, desde el origen de coordenadas. En realidad esto casi nunca dibujamos, esto nunca. Por ahí a lo mejor en un problemita le piden, pero siempre que le dan el vector, si son las componentes del vector, las componentes están pensadas o están referidas al origen de coordenadas. ¿Sí? entonces en vez de dibujar los dos puntos, directamente hacemos la resta y hacemos un solo vector. Exacto, exacto. Pero podemos hacer los Sí. dos perfectamente. Podemos hacer Sí, cualquiera de los pero dos. cualquiera, sí, pero si yo estoy dibujando el vector AB con esta componente, parto de acá. Pero sé que este vector que tiene origen este punto A y este punto B. ¿Sí? Pero lo ubicamos acá siempre. A ver, ¿qué me preguntan? La resta B menos A es para hallar justamente las componentes del vector, pero esas componentes están referidas a este origen 0, 0, 0. ¿Sí? Siempre que a mí me dan origen y extremo, yo tengo que hacer la resta y hallar las componentes del vector. ¿Sí? Siempre lo vamos a hacer. A ver. Vamos a la próxima. Bueno, si tenemos el espacio R3, nosotros vamos a trabajar con I, con J y con K, que son los versores. ¿Se acuerdan que en el plano teníamos 2 nomás? Ahora tenemos 3 porque tenemos 3 dimensiones. El primer versor I, el I, tiene esta componente. X vale 1 y el resto vale 0. El segundo versor, J, que está sobre el eje Y, X vale 0, Y vale 1 y Z vale 0. Y el tercer vector que está sobre Z es X e Y valen 0 y Z vale 1. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos nuestro sistema de ejes, ¿no es cierto? Que dijimos, esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, acá está el versor Y, acá está el versor J y acá está el versor K. O sea, los ¿Sí? versores serían lo mismo que las X, Y y Z, ¿o no? Lo que pasa es que X, si hablamos de eje, este es el eje X. Y si hablamos de valores, digamos, en forma genérica, es un numerito. La X va a ser un numerito acá, otro numerito acá. ¿Sí? Pero los versores están el Y está sobre el eje X, el J está sobre el eje Y y el K está sobre el eje Z. ¿Sí? Ven que son versores. O ¿Sí? sea, Y los versores serían las líneas que trazamos
Y la X, Z y Y serían las líneas imaginarias. Serían los valores que tomamos. La X me dice cuántas veces voy a tomar, las cantidades de veces que voy a tomar el versor Y, y después tenemos, este es un valor de Y, las cantidades de veces que tomo el versor J, y este es un valor de Z, que es la cantidad de veces que tomo el versor K. ¿Sí? Después, a ver, se va a aclarar más con el ejemplo, a ver. Bueno, acá está un versor, ¿ven? Tantas veces el versor Y, más tantas veces el versor J, más tantas veces el versor K. Y nos da este vector, que acá está, es el vector A. ¿Sí? Por ejemplo, este vector A podría ser algo así, 2Y más, puede ser 3J más 3K, por ejemplo. ¿Sí? Este es el valor de X, este es el valor de Y y este es el valor de Z. ¿Sí? Que se puede indicar como una terna ordenada, 2, 3 y 3. O sea, hay dos maneras de indicar este vector. Se lo puede indicar, bueno, vector A le llamaron acá. A este vector A se lo puede indicar como una terna ordenada. Yo no necesito que nadie me diga cuál es el valor de X, porque yo ya sé por dónde está ubicado. Yo sé que este va a ser la X, que el segundo es la Y y que el último es Z. ¿Sí? Acá, la primera componente está multiplicado por el versor Y. ¿Cómo sé que es la segunda? Porque está multiplicado por J. Y el que está multiplicado por K, yo sé que es el valor de Z. ¿Sí? Son distintas maneras de indicar un vector. ¿Sí? Acá es mediante una terna y acá es en forma canónica. Porque les digo, ¿por qué se llama forma canónica? Porque después esto es algo que nosotros vemos en la unidad de espacios vectoriales. Y JK se llaman vectores canónicos. ¿Sí? Vectores canónicos se llaman. Bueno, vamos al siguiente. Así como nosotros definimos R2, R3, podemos definir R a la N. Nadie nos impide que nosotros pensemos en un espacio de N dimensiones. ¿Sí? Puedo decir un R4, que sería 4 componentes. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 3, 0, menos 5. Esto se llama cuaterna. ¿Sí? O también, si yo quiero, bueno, no es igual, si no vamos a poner punto. Esta es una cuaterna que pertenece a ese R4, ¿sí? Podemos pensar en un espacio de 5 dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 0, 1, 3, cualquier número estoy poniendo, menos 1/2, raíz cuadrada de 5, 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Entonces, esta pertenece a R5. A estas, cuando tienen más componentes, se les suele llamar N-upla, o también algunos le llaman tupla. Hay un video, que creo que está en el aula virtual, hay un video donde habla de los espacios, de estos espacios 2, R3, R5. Lo bueno del álgebra lineal es que la imaginación es infinita, chicos. Así como nosotros hablamos del plano, después pasamos al espacio de 3 dimensiones. ¿Y por qué no pensar en un espacio de 4 dimensiones? ¿Y por qué no pensar en un espacio de 5 dimensiones o de n dimensiones? ¿Sí? Eso ya escapa, no tiene límite. No se puede representar. Hasta ahora, porque yo no sé, no hay límites. Hasta ahora, solamente podemos representar hasta R3. A nadie se le ocurrió cómo sería R4. A lo mejor aparece después algún genio matemático. Escuche, hablando de eso, yo vi que se logró hacer
el que es con R4, pero lo hace una máquina, porque en teoría el ojo humano no puede hacerlo. ¿sí? Claro, Sí, por eso. Hay un video de eso. Porque el ojo humano no después percibe el 4. compartilo. Sí, hay un video. Compartilo Si quieres, después. ¿Cómo lo buscaste vos? ¿O cómo lo encontraste? Cuarta dimensión o algo así, creo que era. Ajá. Está muy interesante lo que decís. Después voy a buscar. Muy bueno. ¿Vieron? Eso a mí me apasiona la álgebra lineal, la verdad. Porque hay muchísimo para estudiar. Hay muchísimo. Alguno de ustedes se puede dedicar después a la investigación si le interesa. Todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Yo te quería preguntar, nuestra existencia, por ejemplo, sería en 4 dimensiones, ¿no? Por las 3 dimensiones que vemos que se mueven a través del tiempo también. Y sí. Creo que la cuarta dimensión dicen que es el tiempo, ¿no? Sí, profe, eso es lo que dicen, pero... Sí, eso es. ¿Sí? Mire, profe, ahí le paso el link por el chat del video. Bien, lo voy a copiar ahora. Perfecto. Muy bien, gracias. No sé, le digo que ya una cosa rara, pero es un cuadrado supuestamente, en 4 dimensiones. Claro. Sí. Por eso le digo, ya hay gente que está investigando sobre eso. O sea, ustedes como ingenieros también, si a alguno le interesa, se puede dedicar a la investigación. Tienen un campo inmenso también. En la facultad hay equipos de investigación. Yo estoy en un equipo de investigación, pero lo mío es investigación educativa, ¿sí? Pero como ingenieros en sistemas, hay un equipo, creo que se llama Synaptic, donde hay yo no sé bien, Dafne, ¿vos sabés cuántas materias tienen que tener aprobadas para estar en los equipos? No sé, solamente sé que igual que álgebra, para poder seguir tiene que estar regular, pero no sé si hay un mínimo. Tenés que ir aprobando 3 materias por año. 3 por año, pero la verdad que no sé si hay un mínimo, tipo un mínimo año o mínimo de materias como para ingresar. Claro. Pero hay varios grupos. Hay grupos de investigación, sí, hay varios grupos. Y después ustedes mismos como alumnos después pueden ser becarios, ¿sí? Van a ganar un poquito de plata, no crean que se van a volver millonarios, pero, y lo bueno es que se relacionan, conocen gente, por ahí algunos se interesan en algún campo en particular, así que es bueno. Este es el mundo de las conexiones, de las relaciones, no podemos estar, a pesar de que ahora estamos aislados cada uno en nuestra casa, pero de todas maneras estamos comunicados. Bueno, vamos a seguir, chicos. Siguiente. Entonces, un vector de Rn, de R a la n o de Rn, se puede indicar también de esta manera. O sea, separando las componentes por coma, o también se lo puede poner así como una columna en forma vertical, ¿sí? Es otra forma, x1, x2, x3, xn. Todo lo que nosotros estamos viendo de vectores, después van a ver que es lo mismo. Los conceptos son muy similares a matrices, que es la unidad que viene. Bien, acá vamos a ver lo que es módulo de un vector, ¿sí? El módulo de un vector se indica cerrando el vector entre barras. Y dijimos que es la longitud del vector. Entonces acá aplicamos, fíjense que acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si ustedes se piensan, Pitágoras, ¿quién era? ¿Saben quién era Pitágoras? Era un griego, matemático. Griego. ¿Y qué época? Y del periodo antiguo, de la Grecia clásica. Más o menos, ¿cuántos años hace que vivió? Y, no sé, póngale que el 300 antes de Cristo, por ahí. 500 antes de Cristo. Más o menos casi 500 años antes de Cristo. O sea que si nosotros estamos en el 2020, 2520 y lo seguimos nombrando. ¿No es cierto? Fantástico, ¿no? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, Pitágoras descubrió esto sin tener calculadora, sin tener computadora. Bueno, pero él se dio cuenta que
la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar el módulo del vector, o sea, la longitud, ¿sí? Que es un número, es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? De esa manera se halla el módulo de un vector en R2, pero se cumple también en R3, o sea, si tengo 3 componentes sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y así en adelante. O sea, para R4, para R5 se cumple. Acá también, acá es cuando yo les decía, tenemos los puntos P sub 1 y P, ¿sí? Disculpe, se me fue la conexión. ¿Será que puede retroceder a la diapositiva anterior y explicar eso de los catetos que no escuché? Anterior. Ay. Sí, les decía que Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Acá sabemos que este es un triángulo rectángulo porque acá hay 90 grados. Y esta que está acá es la hipotenusa. Este es un cateto y este es otro cateto. ¿Sí? Ah, claro, sí, entiendo. Y esta es la hipotenusa. Y Pitágoras lo que descubrió, ¿no es cierto?, es que en realidad que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero haciendo un pasaje de términos queda que la hipotenusa entonces es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? ¿Eso funciona con R3, profe? Funciona también con R3, con R4, con R5. Sí. O sea que si nosotros tenemos en el espacio un vector cualquiera, conocemos las componentes, podemos hallar la longitud, ¿sí? El módulo. Por ejemplo, si mi vector es 2, 0, menos 1, el módulo de B va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. O sea que el módulo va a ser, módulo, por eso pongo barra. Acá me da 4 más 1, este positivo porque está al cuadrado, 4 más 1, 5. Raíz cuadrada de 5 me quedó. ¿Sí? Que es un número irracional. ¿Sí? Así podemos hallar el módulo de cualquier vector. Bueno, acá... Profe, ¿sí? Iba a preguntar que también si, por ejemplo, nos gusta dar mucha vuelta, calcular el módulo de un vector también se puede hacer descomponiendo ¿cómo se llama esto? El triángulo en sus ejes, que sería calculando la tangente, ¿no? También se puede hacer así. ¿Cómo calculando la tangente? Ah, bueno, si tenés como dato, digamos, con las relaciones trigonométricas, pero ahí tenés como dato el ángulo. Claro, claro. O sea, si vos conocés el ángulo y conocés un cateto, podés hallar el valor de la hipotenusa con las funciones trigonométricas. ¿A eso te referís? A eso iba. Sí, por eso digo. Si tuviese esos claro. datos se podría tranquilamente también. También, sí. Todo depende de qué datos tengamos. En este caso estamos conociendo las componentes del vector. ¿Sí? Por eso aplicamos Pitágoras. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, para hallar la distancia entre dos puntos, vamos a suponer que tenemos dos puntos en el espacio. El punto 1, cuyas componentes son x1, bueno, acá no está indicado, pero acá es y1. Y conocemos las coordenadas de el punto 2, que son x2, bueno, y2, que estaría por acá, ¿no? Y2. Quiero saber cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿sí? Y entonces ahí lo que vamos a hacer es aplicar módulo de un vector. Es decir,
la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2 es igual al módulo del vector P sub 1, P sub 2. Y nosotros sabemos, recién vimos cómo hallamos las componentes del vector, conociendo origen y extremo. ¿Sí? Si el origen es P sub 1, un punto cuyas coordenadas son x1 y 1, y el extremo es P sub 2, el punto de coordenadas x2 y 2, y yo quiero hallar el vector P sub 1, P sub 2, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se halla las componentes del vector? Restando. O sea, yo tengo que hacer x2 menos x1, y después tengo que hacer la segunda componente, va a ser y2 menos y1. ¿Sí? Esas son las componentes del vector. Y resulta que la distancia que hay del punto 1 al punto 2 es exactamente. Entonces, ¿cuál es el módulo de ese vector? Es la raíz cuadrada de la suma de cada una de esas componentes que recién hallamos, elevadas al cuadrado. ¿Sí? Y esa es la fórmula que tenemos para hallar distancia entre dos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la raíz cuadrada porque se aplicó Pitágoras al... Eso. Recién vimos que el módulo, ¿no es cierto?, se obtenía aplicando teorema de Pitágoras. Esta es la formulita del módulo, que sí se aplica a Pitágoras. Acá está indicado, ven que tiene 90 grados este ángulo, ¿sí? Acá, vieron que acá está este vector P sub 1, P sub 2, que es este. Si nosotros tomamos estos valores que nos van a dar acá y lo representamos, el vector va a estar ubicado acá, tiene el origen de coordenadas, pero va a ser el mismo vector. En realidad, uno cuando trabaja acá, en el espacio, en el R2 o en el espacio, estos vectores son como vectores libres, es decir, este vector puede estar ubicado acá, pero también lo puedo ubicar acá. ¿Sí? Generalmente lo ubicamos en el origen de coordenadas. El mismo concepto que tomamos acá se generaliza para los espacios R3, R4, R5, R a la n. Es el mismo. Entonces, si queremos hallar la distancia entre los puntos A y B, por ejemplo, de R3, hacemos esto, esta fórmula. La distancia entre A y B, ¿no es cierto?, en realidad es el módulo de A hacia B. Del vector es el módulo del vector AB. ¿Sí? Por eso acá hicimos B menos A. 4, B menos A. 4 menos 2, que es lo que está indicado acá. Después, menos 1, menos 3, que es lo que está indicado acá. Y después 2, menos 5, que es lo que está indicado acá. La formulita era la fórmula del módulo raíz cuadrada de todas estas componentes es la suma, ¿sí?, la suma de las componentes al cuadrado. Haciendo las cuentas queda, ¿no es cierto?, 2 al cuadrado 4, a cada 4, menos 4, elevado al cuadrado 16, a cada menos 3, elevado al cuadrado da 9. Sumando todo, ahí nos da el módulo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las otras componentes? Porque, por ejemplo, hay R3 y R5, faltarían Z y X3, X4 de R5. Claro, este es el primer punto. Este es el primer punto hicimos. Ahora, perdón, hasta acá. Hasta acá hicimos. Hasta acá hicimos. Ahora vamos a hacer la distancia entre P y Q. Tendríamos que hacer el vector PQ. ¿Sí? ¿Cuál es el vector PQ? PQ. Si yo escribo PQ, tengo que hacer Q menos P.
En realidad, podemos hallar el módulo de PQ o de QP, porque el módulo, estos vectores PQ y QP van a tener el mismo módulo, solamente van a tener sentido contrario, ¿no? No sé si entienden eso. O sea, también podemos hacer A menos, también podemos hacer, ¿cómo es? BA. Podemos hacer BA y sería el lado opuesto, ¿verdad? Sería dirección ¿Sí? contraria. Sí, pero el módulo va a ser lo mismo. O sea, si yo tengo un punto A acá y un punto B, este es el vector AB. ¿Sí? Pero el vector BA va a tener exactamente el mismo módulo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Podría hacer la resta al revés. Puedo hacer la resta al revés si quiero. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, como acá yo escribí PQ, entonces tengo que hacer Q menos P. Entonces tengo que hacer 1 menos 2. ¿Sí? Ahí sí me da menos 1, ¿no es cierto? 1 menos 2. Después tengo menos 3 menos 5. ¿Cuánto me da ahí? Menos 8. Menos 8. Menos 8, claro. Ay, sí. Menos 8. Menos 8. Después tengo que hacer 2 menos. Más 4. Menos. Menos 2 4. sería. Menos 2. A ver, ¿están de acuerdo 6. todos? Regla de signos. Es 6. Porque es 2 Regla de signos. menos 4. no 2 más 4. Entonces la suma, entonces Al 6, final claro. me quedó 6. Sí. Después tengo 0 menos 0. Y por último, tengo 6 menos, fíjense que es 6 menos 2. O sea, 8. 8. Ese error es muy usual, chicos, muy común, el equivocarse con los signos, ¿ven? Por eso hay que hacer tranquilo nomás y escribir todo. Bueno, y acá, entonces, la distancia es el módulo. ¿Sí? Y entonces ahí yo tengo que hacer la raíz cuadrada de este al cuadrado. Voy a escribir los resultados porque no me va a dar el espacio. Este al cuadrado, ¿cuánto me da? 1 positivo. 1, claro. Todos los cuadrados son positivos. 8 por 8. 64. 64. 6 por 6. 36. Bueno, pues 0, que ni siquiera lo tendría que poner. Y otro 64. Bueno, ahí hay que sumar todo y tengo la raíz cuadrada de no sé qué número, que es el módulo de PQ, ¿sí? El módulo de PQ, que es la distancia, ¿no es cierto? En realidad lo que estoy buscando es la distancia de P al punto Q. ¿Sí? Bueno, así entonces calculamos la distancia entre dos puntos y también calculamos el módulo del vector. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí? Yo, señora, ahí en menos, o sea, 5 menos 3, ahí no daría 2. Entre P y Q es. Sí, entre A y entre P y B. Q. Porque estamos haciendo Q menos P. ¿Era menos 3? ¿Este es menos 3? ¿Vos me estás hablando de este? Sí, de ese. Y de este. Lo que pasa que es, mira, yo hago Q menos P. Extremo menos origen. Entonces, menos 3 menos, este es el menos de la formulita, digamos, 5, que es positivo. ¿Sí? Y ahí me quedó 2. Claro, por la fórmula, sí. Por la fórmula se le pone el menos al 5. Sí, ahora sí entiendo. Claro. Por eso que Sí, en sí algunos entiendo. casos se sumó porque se superponían los signos menos. Por eso hay que tener mucho cuidado. 12,84 dice acá que le dieron. Sí, debe ser. Yo no sé bien el resultado, pero es la raíz cuadrada del numerito ese. Bueno, Profe, ¿cómo perfecto. sabemos
¿Cuál tenemos que restarle al otro? O sea, ¿cómo sabemos que Q hay que restarle a P? Y siempre es, si Tiene que vos ser al haces, revés. claro, acá es cuestión, cuando hablo de distancia, me da lo mismo PQ o QP, ¿sí? Entonces yo digo, si yo me decido por hacer el vector PQ, entonces tengo que hacer extremos, o sea, Q menos P. Pero bien podía haber hecho, si quería, QP, que es el mismo, no es el mismo vector, pero tiene el mismo módulo. Si es Q menos P, ahí tengo que hacer P menos Q, de atrás para adelante. Sería Okay. que ¿Y siempre ustedes nos van a dar cuál tenemos que hacer? No, cuando le pedimos módulo, si nosotros le... ¿Sí? Sería que siempre es extremo menos origen. Extremo menos origen, sí. Cuando nosotros le pedimos hallar la distancia, ustedes tienen dos opciones. Si yo le digo, bueno, hallen la distancia entre A y B, entonces ustedes dicen, bueno, puedo hacer el vector AB o si quiero puedo hacer el vector BA. O sea, es una decisión que van a tener que tomar, ¿sí? Distinto es a que se le diga hallar el módulo del vector AB. Entonces sí, ahí ya te estoy diciendo que es el vector AB, o sea que tenés que hacer B menos A. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, dos vectores son paralelos, ¿sí? Solo si, o sea, ¿cuándo van a ser paralelos los vectores? Cuando, primero decimos que son diferentes de cero, ¿no es cierto? Cuando uno es múltiplo del otro, hablando del componente, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el vector U, 6, 4, y el vector B, 3, 2. Y el vector U se lo puede indicar por el vector 3, 2, porque justamente si nosotros multiplicamos a cada componente del vector B por 2, obtenemos el vector U. O sea que uno es múltiplo del otro. También se cumple que son proporcionales las componentes, o sea, 6 es a 3, como 4 es a 2, que es lo que está indicado acá. ¿Sí? Esos son los vectores paralelos. Vectores paralelos son los vectores que tienen la misma dirección. ¿Sí? Tienen la misma dirección. Bueno, a ver, me estoy acelerando un poquito porque yo quería ir hasta suma. Bueno, acá ya tenemos suma de vectores. Esto es algo que ustedes ya lo vieron en el seminario, tengo entendido. Esta es la forma gráfica, cómo podemos sumar vectores. Tenemos dos vectores. Entonces lo que hacemos es, dibujamos un vector, a continuación el otro vector, y el resultado de la suma es este vector que está indicado en rojo, que tiene como origen el origen del primer vector, y como extremo el extremo del último vector. ¿Sí? Si tenemos más vectores, esta es la regla de la poligonal, ¿no es cierto? También es lo mismo, se dibuja el primer vector, el segundo vector, el tercero, y a eso le sumo D. Y el resultado de la suma va a ser el origen del primer vector y el extremo del último. ¿Alguna duda, chicos, en esta forma de sumar? No, profe. No, pero ¿Podemos hacer un ejemplo? Sí, por eso un ejemplo. Sí, mejor Claro, porque... sí hay. Porque Acá, así miren, parece que nos acá, queda claro. sí, ya vamos a ir con un ejemplo. Acá les quiero mostrar nomás que si nosotros, esa era una suma en forma gráfica y esta es la suma en forma analítica, es decir, conociendo las componentes para sumar los vectores, lo que hacemos es sumar entre sí las componentes correspondientes. Es decir, a la primera componente de U le sumamos la primera componente de U sub 2. Sumamos entre sí las primeras componentes y entre sí las segundas componentes. Esto es sumar en forma analítica. Por ejemplo, a mí me dan el vector U. Vamos a poner números fáciles nomás, porque la intención es ver cómo se suma.
y el vector B, vamos a poner 0, 3. Si yo quiero sumar U más B en forma analítica, lo que hago es sumar componente, la X de acá más la X de acá, me da 3. La Y de acá más la Y de acá, me da 5. Me da otro vector, ¿ven? U más B. Ahora, si quiero hacer esto en forma analítica, suma en forma analítica. Pero esta suma también se puede hacer en forma gráfica. Si es en forma gráfica, que es como lo estuvimos haciendo en la diapositiva anterior, lo que tenemos que hacer es graficar los vectores. ¿Sí? Que tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. El vector U es 3, 2. Entonces, 1, 2, 3, y acá 1, 2. ¿Sí? Bueno, este es el vector 3, 2. El vector U. Y después dibujo el vector B. 0 para X y 3 para Y. Entonces, 0 para X estoy acá. 3 para Y estoy acá. O sea, este vector que está sobre el eje Y, está como superpuesto. ¿Sí? Este vector es el vector B. Si yo quiero sumar vector U más vector B, y ya los tengo dibujados en el sistema de eje cartesiano, lo que hago es, tengo el vector U. A continuación del vector U, dibujo el vector B. ¿Vieron que el vector B es un vector? O sea, en realidad acá voy a trazar una paralela o traslado, sería el vector B. Tengo que subir 0 para X, 3 unidades, ¿no? 1, 2, 3. Hasta acá sería. Este es U y este es B. Y el resultado de U más B, lo voy a dibujar en otro color. Esperen. El resultado de U más B es el vector que tiene como origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del último vector. ¿Sí? Este es el vector U más B. Sí, por su regla y escuadra, ¿no? Bueno, ¿qué componentes tiene el vector U más B? Tiene que coincidir con lo que obtuve en forma analítica. Fíjense que es 3 y acá va a ir 5, porque desde acá tengo 1, 2. Si yo miro acá, me tiene que dar justo 5. ¿Sí? Si hiciéramos al revés, Tiene que debería quedar dar como lo un mismo, paralelogramo. profe. O sea, si trasladamos Claro que es el la método del U a la otra paralelogramo, ¿sí? punta. Trazamos acá la paralela y nos queda el paralelogramo, ¿sí? Ese método es. Ahora, lo que yo recalco siempre es que siempre hay que controlar, ¿no es cierto?, que el resultado de la parte gráfica coincida con el resultado de la parte analítica, ¿sí? Nosotros en álgebra le vamos a pedir que hagan este método gráfico en R2, solamente en R2, porque en el espacio ya no se ven los vectores tal cual como son. Entonces, se les pide que dibujen los vectores nomás, pero no que hagan el paralelogramo en el espacio. ¿Sí? Bueno, acá está la definición de vector opuesto, ¿sí? Que es el mismo vector, es el vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Sí? Y las componentes ven que son opuestas. Si el vector B es 4 menos 5, su opuesto va a ser menos 4, 5. ¿Sí? Definimos el vector opuesto porque lo usamos acá para restar. Para hacer la resta de dos vectores, en realidad es transformar la resta, o sea, acá está. Transformar la resta, como está acá. U menos B
vector U más el opuesto de B. De esta manera podemos pensar la resta. O también se puede definir la resta así, que U menos B es un vector D, si solo si U es igual a B más D. O sea, U es igual a B más D. Son dos definiciones de resta. Y también podemos hacer la resta en forma analítica, ¿sí? Directamente se restan las componentes. Acá siempre conviene transformar la resta en suma. Por ejemplo, si yo quiero hacer 2, 3 menos el vector puede ser 1 menos 4. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Escribo mi vector 2, 3 y le sumo el vector opuesto. O sea, tengo el signo menos, lo cambio a signo más, pero cambio los signos de las componentes del vector que está después. Del vector que sigue al signo menos, bueno, ese vector cambia de signo, ¿eh? Me queda menos 1, 4. Y ahí, una vez que ya pasé la resta, la transformé en suma, bueno, resuelvo como suma. 2 más menos 1, me va a quedar 1. ¿Sí? Y 3 más 4, me queda 7. Este es el resultado. ¿Sí? Hice la resta. 2 menos 1, que me dio 1, y 3 menos 4, que me da 7. ¿Sí? Esa es la resta entre vectores. Y bueno, la misma definición vale para los otros espacios. Por ahí hay que tomarse el tiempito de hacer esto paso a paso para no confundirse con los signos. Bueno, acá está hecha ya la resta, ¿sí? 4 menos 1. A ver, U menos 2. Por eso es U sub 1, 4 menos 2, le sumo el opuesto, que es 1 menos 3. Entonces, me da 5 menos 5. ¿Sí? Bueno, ya se me acaba el tiempo, pero quiero darles por lo menos esta definición, que creo que ustedes ya saben esto. Cuando ustedes multiplican un número por un vector, ¿qué les da como resultado? ¿Otro vector? Otro vector, exactamente. Acá dice, dado el vector B y el escalar, esta es una letra del alfabeto griego que se llama lambda, ¿sí? Se podía haber puesto alfa, beta, gamma. Bueno, nosotros elegimos lambda. No es que elegimos, sino que en los libros generalmente está así. Dado el vector B y el escalar, o sea, el escalar, cuando decimos escalar, es lo mismo que número, como un sinónimo, ¿sí? Dado el vector B y el escalar lambda, que es un número real, el producto de un vector por un número real es igual a otro vector. Y acá está la definición simbólica, ¿sí? Acá este símbolo, ¿saben cómo se lee esto o no? No. Esto se lee para todo. Este símbolo lo usamos mucho después en matemática discreta, ¿sí? Donde dan lógica y ahí se ve toda la cuestión del lenguaje simbólico. Es como una A mayúscula invertida, se lee para todo. Para todo, vector B. Bueno, este ya les dije que se lee, este ya lo tienen que conocer, pertenece. Pertenece al conjunto de vectores B. Bueno, y este es otro símbolo que se lee I. Y para todo lambda perteneciente a reales, se cumple o se verifica que lambda por B pertenece al conjunto de vectores. Lo que está diciendo acá, que siempre que multipliquemos un vector por un número nos da otro vector. ¿Sí? Y dice ahí, conociendo las componentes del vector, se procede de esta manera. O sea, se multiplica cada componente del vector por el número. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 3
Ay, bueno. No sé por qué no me toma. Por ejemplo, el número 3 por el vector 5, 4. Esto me va a dar el vector 3 por 5, 15. Y 3 por 4, 12. Me da este vector. Ya tengo mi vector 5, 4 que lo multiplico por 3. Por 3. Y este era mi vector 5, 4. Lo multipliqué por 3 y me dio 3 veces ese vector. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a dar, chicos. Este le voy a dejar para tarea. Que dibujen un vector cualquiera, que lo multipliquen por 2, después por menos 2 y por último por un medio. Y que lo comparen después. Con lo que nosotros vimos. ¿Cómo? ¿Un vector en un plano o en...? Sí, puede ser en un plano, puede ser en el espacio. Pero tiene que ser 3D, por lo visto. Sí, sí, yo todavía no sé en 4D. Bueno, eso queda para tarea. Y el miércoles, o sea, mañana, ustedes tienen con el profesor Toledo. Al profesor Toledo le gusta mucho el GeoGebra, así que él seguro que algo le va a mostrar del GeoGebra. ¿Ustedes ya más o menos manejan el GeoGebra? Yo no. ¿No? Bueno, yo no. Hay lo bueno. bueno del GeoGebra, que es un software, es gratuito, es libre. O sea, ustedes lo pueden bajar a su computadora y hay infinidad de videos para aprender a manejarlo. ¿Sí? El profesor Toledo les va a enseñar. Profe, ¿sí? ¿Esta tarea es para mañana o para la próxima clase que tengamos con ustedes? La próxima clase yo les pregunto. Ah, bueno. Y me van a contar qué hicieron. Y mañana van a trabajar con el profesor Toledo. Lo que ustedes pueden hacer es bajar ya, entrar al aula virtual, bajar la guía de trabajos prácticos de vectores que está en el aula. Si la pueden imprimir mejor, o si no, bueno, tómense el trabajito de ir copiando ejercicio por ejercicio en un cuaderno, porque esa guía van a empezar a resolver mañana. Mañana van a hacer por lo menos los ejercicios 1 y 2, porque con todo lo que vimos hoy, ustedes estarían en condiciones de resolver los 2 primeros ejercicios. ¿Sí? En realidad deberían hacer solita nomás ya. Mañana ya podrían tener. ¿Ese cosa de ejercicios está en el campus? Sí, esperen un poquito. Ustedes no tienen la guía. A ver si yo puedo hacer algo acá. Esperen un poco. ¿Por qué no? Vamos a hacer algo. Vamos a ver si yo puedo en el chat subirles la guía. Creo que puedo. Sí, se puede. Se puede dejar el link. Por eso. Esperen a ver. Acá se puede subir un archivo. Archivo. Ah, ¿por qué me dice del OneDrive? No sé cómo hago para subir de la compu. Bueno, escúchenme chicos, los que no tienen la guía de trabajos prácticos, lo que pueden hacer es me mandan un correo. ¿Cuántos son? ¿Muchos? Los que no pueden entrar al aula. Y varios somos. Pero con que uno pida, profesora, lo podemos mandar el grupo. El grupo, podemos mandar. Bueno, ¿saben qué? Es muy importante que ustedes armen un WhatsApp de la comisión. Y si arman un WhatsApp de la comisión, busquen un representante y ese representante me manda el correo y yo le mando a ese chico, le puedo mandar por... O sea, el representante de WhatsApp me manda un correo y me da su número de celular. Entonces yo me comunico con ese chico, ¿sí? O me dan el número de WhatsApp, no sé. No quiero estar en el grupo, o puedo estar también lo mismo, si ustedes quieren. Y hacemos un WhatsApp de álgebra, ¿sí?
Así yo ahí les puedo ir subiendo las cosas también. O sea, los que no tienen, no pueden entrar al aula, yo les puedo mandar todo el material. Si alguien me quiere poner su número de celular acá, yo lo agendo. O le pongo yo el mío, vamos a hacer más fácil. 3, 6, 2, 4, 5, 6, 1, 580. Ese es mi celu. Pero yo no quiero estar mandando a los no sé cuántos del aula. Quiero con uno comunicarme. Así suben al WhatsApp. Después ese alumno sube al WhatsApp de todos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Uno solo nomás me manda y ese alumno se encarga de mandar a todos. Decían cuál. Bueno, a ver, ¿Bautista es o no? ¿O es Blanco Eduardo? Blanco Eduardo, bueno. Es el encargado. Bueno, chicos, entonces ustedes, uno de ustedes me manda un WhatsApp, yo lo agendo y me comunico con ese chico y ese chico se compromete a pasarle a todos. ¿Estamos? Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Profe. Profe.